pero Eso yo aprecio dicen mucho los de suya. la JEP. Bueno, pues numerar la iglesia sigue siendo primera tendencia. Y aquí vamos con algunos de los trinos más recientes. @Marian5775 dice, la iglesia debe tener pantalones para acusar a sus curas. @RaclimA13 dice, la iglesia debe desaparecer de la humanidad. @JNieto en la misma línea dice, la iglesia debe acabarse de una vez por todas. @SergiDD dice, la iglesia debe pagar impuestos, sacar sus narices de absolutamente todas las decisiones políticas del país, dejar de echarse flores por estar luchando contra la pederastia para hacerlo realmente. Y @David Bravo dice, la iglesia debe permitir a los sacerdotes tener una mujer. Juan Pablo, le tengo dos preguntas. A ver, Pues no es nuevo las críticas del señor Vivanco a los militares. Eso ha sido un común denominador en sus críticas a Colombia. Los militares y sobre todo las relaciones con los terribles y no bien recordados para nada falsos positivos. Pero esta vez se metió con generales que fueron ascendidos. ¿Alguna respuesta del comando sobre esos generales fuera de lo que nos dijo Ana María? no, Julio, solamente ha habido este pronunciamiento por parte del alto gobierno en el cual se ha señalado que el comandante de las fuerzas, que es el general Nicasio Martínez, pues no estaría involucrado de ninguna manera con estos hechos. De hecho, presentaron una serie de documentos en donde se señala que no hay ni inhabilidad ni impedimento para que ejerza el cargo. Lo hicieron acudiendo a los distintos organismos que se dedicarían a investigar estos hechos, pero solamente se ha hecho referencia al caso del general Nicasio Martínez. De resto, no hemos recibido información concerniente a los demás generales que estarían implicados en estos Perfecto. señalamientos hechos Documentos desde en Human Muchas Rights Watch. gracias. Contraloría, Policía y Procuraduría. Bueno, Lo que dijeron es que Nicasio. listo. Muchas gracias. Bien. Segunda A pregunta, ver. pero Breve. o si no llamo a la poetisa de los versos persas. Breve, Juan Pablo. ¿Y que dice cómo? Los sonetos que no son sonetos sino son verbos porque ella realmente los tradujo del persa al árabe y después del árabe al idioma original y los estoy buscando. Juan Pablo, en una línea, ¿cuál es la crítica de César Gaviria al Plan Nacional de Desarrollo? Porque en el Partido Liberal están todos metidos debajo de la cama. No Uy. conseguimos en 7 horas nadie que explique la carta. No, ¿Cuál muy es la difícil. crítica? De hecho, íbamos a hablar con... Ah, pero no le puedo contar todo. Entonces, no, mire, en una línea, Julio, ellos hacen una carta firmada por César Gaviria del Partido Liberal, que son páginas y páginas en donde señalan cuáles son los pecados, así llaman ellos, los pecados del Plan Nacional de Desarrollo, y señalan distintos elementos que no gustan a la colectividad liberal porque Ah. siente que van en contra de la Pero sociedad. son técnicos o políticos. Que no cuenten con ellos para el plan agrario del plan de desarrollo. Son, Julio, de todo. Hay algunos elementos muy técnicos y que tienen que ver con la manera en que se van a cobrar o revisar algunos elementos de distribución de la riqueza, en fin. Hay de Voy a todito. llamar a la señora, voy a Hay de llamar a la todo. señora del Kama Sutra. Ella ¿Lo me quiere en explica italiano? mejor eso. Esta es la W. Vamos con un oyente y nuestra última sección porque ya viene Vicky a la W. Miguel, la iglesia debe. Muy buenos días, Julio. Saludo a toda la mesa. La iglesia debe sacar las imágenes, debe pagar impuestos, entregar los pederastas a la ley. Julio, ¿me permite solidarizarme con dos de sus periodistas? Claro, ni más faltaba. Con Ana. Muchas gracias. Con Ana. Ana, 7 horas de noticias no serían lo mismo sin usted. La amo, Ana. Le mando un abrazo, todo mi apoyo y que siga dando la hora a usted, Ana. Y con Juan Pablo, que también tiene la razón, qué jartera que la gente le dé tanta importancia al fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero hay otros deportes que también son importantes. Gracias, Julio. Listo, ahí quedó Ana respaldada. Tiene que esperar solo un año. En un año esta cosa se puede arreglar, Alberto. Ya regresamos, esta es la W. En la W, una historia. Obama, el espectador publica la fotografía y dicen que se van a reunir en el futuro para trabajar por el futuro. Esta es la W. Mini historia, Rafael. La historia no es mini, pero se la resumo. Tiene que ser Ni mini. negociación del acuerdo de ampliación para el Brexit que no venga acompañada de nuevas propuestas. Merkel y Macron no a aumentar sin ningún motivo la fecha de la salida del Reino Unido. Chulisnaki, Ana. Eso. Ana, una mini historia.
Pues con robots, porque la compañía de envíos FedEx estará probando unos robots que podrían ser los que a partir de este verano le lleven los paquetes a su casa. Yamit, en Anato Feria, una mini historia. Me permite hacerle un cambio de ritmo de la música del Caribe a la música del Pacífico. Mire cómo suena de bello esta marimba de Chon. Linda, linda. Mire, estoy con el maestro Kisú. Kisú quiere decir en la lengua de Angola, hecho para la música. Maestro, nos ha traído un poquito usted del Petronio Álvarez aquí a Corferias. Sí, aquí estoy con la marimba, mostrando un poco la cultura del Pacífico, mostrando eso que se vive en el Petronio Álvarez, en los pueblos del Pacífico. Entonces aquí estamos con la marimba, la reina de la cultura, de la música del Pacífico. Y Lucelsi Valencia lo acompaña siempre en el canto, es una de las cantadoras del Pacífico. ¿Cómo se canta un poquito Lucelsi en el Petronio? Muy buenas tardes. Vamos, Kisú. Señora Juana María, la que vive en el copete. Señora Juana María, la que vive en el copete. Póngale cuidado a su hija, que ella ronca canalete. Póngale cuidado a su hija, que ella ronca canalete. Gracias, Lucelsi, gracias, maestro Kisú. Solamente quería darle este abrebocas de esto que le gusta mucho a Vicky, que seguramente ya está con usted ahí. A Vicky le haremos un informe más adelantito con esta expresión de la cultura, del turismo, de la gastronomía, presente el Valle del Cauca, departamento de doña Vicky, en Corferias, anfitrión de la vitrina turística de Anato. Vicky, en 3 minutos, sus invitados serán. Julio, antes que Yamit sepa que esta noche voy a ir a ver Delirio. Sí. Buenísimo. Sí, señor. Con Willy García. Y ya pedí empanaditas para la 1, Yamit. Yo acabo de mandarme aquí un tarrito de chontaduro con miel y sal. Ah, bueno, me guarda. Julio, tenemos a las 12 una primicia. ¿Se acuerda que la ONU había pedido unas explicaciones al gobierno sobre si Álvaro Uribe tenía o no garantías en su proceso judicial? Sí, señora, lo recuerdo perfectamente. Pues tenemos la respuesta de la Corte a la ONU y que fue enviada a través de la Cancillería a la ONU. Vamos a contarles de qué se trata y vamos a estar debatiendo sobre el plan de desarrollo, Luis Fernando Velasco y María del Rosario Guerra. No, pero eso sí, perfecto. Usted sí tuvo suerte. Nosotros no pudimos conseguir un solo liberal en toda la mañana, Vicky. Aquí lo tengo ya sentado. No, y además qué bueno, porque él es bastante crítico, claro, y la senadora será contraparte. Muy interesante debate. Ahí estaremos conectados. Permítame, Vicky, saludo a María Fernanda para que le cuente ella, a usted y a la audiencia, cuáles son las 5 más leídas en eltiempo.com. María Fernanda. Muy buenas tardes, Julio. Entre las notas más leídas hoy en eltiempo.com está la entrevista con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en la que reveló detalles de amenazas en su contra y descartó el exilio en Colombia. Asimismo, está el artículo sobre la incómoda situación que vivió el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de que una veintena de países saliera del recinto cuando iba a pronunciar su discurso sobre la situación de Venezuela. En el campo nacional está la denuncia de abuso sexual a una menor de 14 años por parte de un conductor de Uber. Los familiares de la joven señalaron que el hecho se registró el sábado pasado, después de abordar el vehículo en la clínica Roma de Colsubsidio en Bogotá. Por otro lado está la historia de Kit Boga, el hombre que se ha encargado de burlarse de los estafadores. Y por último, Julio, está el ranking internacional que sitúa a 2 universidades colombianas como entre las mejores para recibir clases en el mundo. Entre esas está la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. Eso es lo más leído en este momento. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Antes tenemos primicia, tenemos actualización de noticias y hoy vamos a dedicar un buen espacio hasta la 1 de la tarde para debatir sobre el plan de desarrollo. Los liberales ya dijeron que ellos se bajan de ese bus. Pues vamos a tener con nosotros a María del Rosario Guerra y a Luis Fernando Velasco, senadores de la República, para que nos cuenten y debatamos sobre lo bueno y lo malo de este plan de desarrollo que ha sido presentado por el gobierno del presidente Iván Duque. 12 del día, 1 minuto, ¿ya está listo Jairo con la primicia? Listo. Vamos Entonces, a hablar de la Corte Suprema, una carta enviada a la Cancillería, el tema de Álvaro Uribe. ¿Tenemos la carta? Sí, exactamente. La carta en la cual la Corte Suprema de Justicia da explicaciones o por lo menos responde las preguntas de la ONU acerca del proceso del expresidente Álvaro Uribe. Estamos en Facebook Live, estamos en nuestra página en www.wradio.com.co y nuestro hashtag a esta hora, antes de nuestra primicia, es numeral en la W, plan de desarrollo es. Usted también puede opinar y enviarnos sus impresiones sobre el plan de desarrollo. Numeral en la W, plan de desarrollo es. María del Rosario Guerra y Luis Fernando Velasco, solo en segundos. 12 del día, 2 minutos, vamos un momentito, Isabel, a Antioquia. Vicky, noticia con el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien alertó que la entrada tardía o que no entre en operación Hidroituango afectará el costo del megavatio instalado hora mes. Pasaría de $14.9 a más de $30 megavatios por hora mes. Eso podría generar obviamente mayor costo en el valor de energía y probablemente mayores tarifas para la gente en todo el país. Y es por eso que las sanciones a las que haya lugar luego del control excepcional que tomó la Contraloría se enfocarán en que sean las personas los responsables de las malas decisiones y no el proyecto el que pague las consecuencias. Escuchemos. En este momento decir una cosa contraria, que este es un proyecto estratégico de vital importancia energética para nuestro país y que nosotros... La apuesta de la Contraloría General es que salga el proyecto y si encontramos que hay responsables de malos manejos, que ellos sean los que paguen, pero que el proyecto sea el que viva. 12 del día, 3 minutos, ya son las 12, 3 minutos. En segundo primicia tenemos la respuesta de la Corte sobre las preguntas que hizo la ONU al gobierno colombiano acerca del proceso del expresidente Álvaro Uribe, que respondió la Corte solo en segundos. En primicia en la W, Ana María. Un nuevo narcobús cayó esta vez en Bogotá. Exacto, Vicky. El general Gonzalo Ricardo Londoño, director de la DIJÍN, advirtió que en la localidad de Fontibón de Bogotá fue detenido este narcobús de servicio especial que iba cargado con 160 kilos de coca y que tenía como destino Turbo, Antioquia. Esto dijo. Esta operación afecta directamente a una organización delincuencial denominada La Constru, la cual delinque en el sector de Putumayo y Nariño. Este bus pretendía llegar después de Bogotá hacia el sector de Urabá, donde en alianza con Clan del Golfo pretendían exportar este alcaloide hacia Centroamérica. Y estamos con los ojos puestos en Estados Unidos. Mateo. Precisamente, Vicky, con Michael Cohen, porque ahorita se encuentra declarando precisamente y habla de cómo Trump precisamente lo atacó y tuvo problemas con respecto pues a todo este tema que conocemos con este espionaje ruso dentro de las elecciones que dejaron electo a Donald Trump como presidente. Así que seguimos muy pendientes de este juicio precisamente que se desarrolla en estos momentos en los Estados Unidos. Pero ha dicho muchas cosas gravísimas. Sí, señora, ha dicho bastante. Falsificador de todo. Se ha despachado bastante fuerte con sus declaraciones precisamente frente al presidente Donald Trump, todo lo que le hizo a él y su familia, por supuesto, también porque lo ha perjudicado de manera personal, de una forma pues obviamente increíble, y pues estaremos muy pendientes de qué más ocurre precisamente con estas declaraciones que está haciendo ahorita en la Corte. En la W, plan de desarrollo es. Ustedes pueden enviar sus mensajes y ya en segundos estaremos con María del Rosario Guerra, que ya la veo por acá, la senadora del Centro Democrático, y a Luis Fernando Velasco, también senador del Partido Liberal. 12, 5 minutos, Jairo. Bueno, vamos con nuestra primicia. Mire, el pasado 3 de septiembre, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, le hablo de Diego García Sayán, envió una carta al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en la que hacía una serie de preguntas
y se planteaba varias preocupaciones sobre el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por una supuesta manipulación de testigos en la Corte Suprema de Justicia. Se habla incluso en esa comunicación de una posible, abro comillas, vulneración al debido proceso por haber sido conocido su caso por un juez no competente, habiéndose invadido la competencia de la Sala Especial de Instrucción, vulneración de la igualdad en el proceso penal al negársele acceso al expediente y en consecuencia interrogar testigos de cargo, falta de imparcialidad de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, restricción de acceso a la doble instancia y quebrantamiento del principio de igualdad ante los tribunales. Unas inquietudes muy, muy delicadas por parte de la ONU. Pues esto llega al gobierno colombiano y nosotros tenemos la respuesta de la Corte. ¿Qué le dijo la Corte Suprema de Justicia a la ONU, Jairo? Pues Vicky, la W conoció la respuesta que le entregó la Corte, se la entregó al propio canciller Carlos Holmes Trujillo para que éste la remitiera a la ONU. En las primeras páginas de esta carta, Vicky hace un extenso recuento de cómo inicia la investigación, es decir, cómo al principio el senador Álvaro Uribe denuncia manipulación de testigos donde estaría involucrado Iván Cepeda. Paso a paso va contando la Corte Suprema cómo se desarrolla esta investigación. Después aparece que no encuentra mérito para investigar a Iván Cepeda y lo que sí concluye es que le compulsa unas copias para investigar al senador Álvaro Uribe. Esto es muy extenso, Vicky, vamos a colgarlo en la página exactamente porque la Corte se toma el trabajo de ir contando punto por punto cómo fue que se ha llevado esta investigación en el interior de la Corte Suprema de Justicia, donde le digo, pues ordena investigarlo a él y también al senador Álvaro Hernán Prada. Pero lo más importante de la carta está en las conclusiones que dice la Corte Suprema encontró en el caso del senador Álvaro Uribe, pues vámonos, y se las empiezo a vámonos enumerar. A esas conclusiones, sí, Jairo. Aquí veo que con base en estas actuaciones la Corte concluyó lo siguiente frente al tema de Uribe y así se lo hizo saber a la ONU. Primero, la Sala Penal ejerció una competencia que constitucionalmente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, dice el documento. Además, ante la gravedad de los hechos denunciados, no podía la Sala Penal incurrir en denegación de justicia para quienes, sin existir materialmente la Sala Especial de Instrucción, denunciaban la presunta existencia de conductas delictivas cometidas, al parecer, por miembros del Congreso de la República. La administración de justicia, dice la Corte, en Colombia es una función pública que se debe ejercer de manera continua y permanente por las autoridades judiciales, cita los artículos de la Constitución y de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Dice la Corte, esta sala tramitó una investigación previa conforme a las finalidades señaladas en el artículo 322 de la Ley 600, realizando las actuaciones necesarias para establecer la existencia de unos hechos, su contradicción con la ley penal y quién o quiénes podían ser sus posibles autores. No pueden violarse, dice la Corte, derechos que no se tienen. La investigación previa no se inició contra una persona en particular, dice la Corte a la ONU en esta respuesta, fue en desarrollo de las actividades adelantadas para cumplir sus fines, que se encontró mérito suficiente para investigar al senador Álvaro Uribe Vélez. Desde el momento en que se abrió investigación formal en contra del señor Uribe Vélez, la Corte ha ofrecido y proporcionado todas las garantías que le corresponden en su condición de investigado. Lo enteró de los hechos que motivaron el inicio de la investigación, le dio a conocer todas las pruebas recaudadas, le notificó de todas aquellas cuya práctica se ordenó, incluida la repetición de los testimonios escuchados en la fase previa, precisamente para garantizarle el derecho a contrainterrogar, y ha permitido que su abogado tenga acceso a todo el expediente. Y dice adicionalmente la Corte, el doctor Álvaro Uribe ha contado con los medios y el tiempo suficiente para preparar su defensa. Aún no ha rendido indagatoria y en su poder tiene todo el material de prueba. Además, dice la Corte, no se ha violado el derecho a la doble instancia en una fase donde no existe. En la fase de instrucción de competencia de la Sala Especial de Instrucción de la Corte no procede recurso de apelación. El acto legislativo 01 del 2018, como se explicó, reguló el derecho a apelar la sentencia, a impugnar la primera condena y en general
a apelar las decisiones de fondo tomadas por la Sala Especial de Primera Instancia. Esta sala tiene competencia para el trámite del juicio, el cual inicia cuando la Sala Especial de Instrucción decide acusar a un congresista. Y concluye esta parte del documento diciendo: el caso del señor Álvaro Uribe Vélez no se encuentra en etapa de juicio. En consecuencia, no hay violación de garantías en una investigación que no ha iniciado y mucho menos en un juicio que aún no existe. Este documento, por supuesto, también responde y tiene unas conclusiones sobre el caso del congresista, también del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. ¿Qué dicen esas conclusiones directamente con respecto a la Corte respondiendo a la ONU? En el caso del senador Prada dice lo siguiente: en relación con el congresista Prada, aplican las conclusiones reseñadas para Álvaro Uribe. A los dos se les investiga en la misma actuación y sus nombres como presuntos partícipes de los hechos, al parecer delictivos que se investigan, surgieron como consecuencia de las labores previas orientadas a verificar los hechos de la denuncia. Continúa el documento diciendo: la investigación formal que se ordenó el 24 de julio del 2018 en el proceso 52240 no ha iniciado, dice la Corte a la ONU. No se ha llevado a cabo actividad probatoria ni procesal alguna. El señor Prada conoce los hechos y las pruebas con base en las cuales se abrió la investigación. En la diligencia de indagatoria, que no ha ocurrido, tendrá oportunidad de exponer los argumentos y las pruebas que estime pertinentes para su defensa. El congresista Prada cuenta con la asistencia de un defensor que ha tenido acceso al expediente y ha aportado pruebas para desvirtuar los cargos en su contra. El documento completo aparecerá en nuestra página en www.wradio.com.co y finalmente la Corte dice que de esta manera se pronuncia frente a las alegaciones presentadas por los abogados de los señores congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada y queda atenta a cualquier explicación o comentario que el relator estime pertinente. En últimas, desestima todas las preocupaciones de la ONU. Exactamente, y empieza a desglosar punto por punto en criterios según de la Corte cuál ha sido su actuar frente a este tema. Hay que decir que tanto el senador Álvaro Uribe como el senador Prada han dicho que son inocentes de estas imputaciones, que van a responder ante la Corte porque ellos tienen las pruebas y las evidencias para demostrar que no han cometido ningún delito. 12 del día, 13 minutos. En segundos entonces aparecerá en nuestra página toda esta historia que hoy les hemos contado en primicia, la respuesta, el documento de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a la ONU por sus preocupaciones frente al proceso de Álvaro Uribe. En síntesis, la Corte le dice a la ONU que no se tiene que preocupar y desestima todas las preocupaciones que pueda haber en torno al relator. Vamos entonces con nuestro tema porque ya tengo aquí a nuestros invitados. Numeral en la W, Plan de Desarrollo es. Numeral en la W, Plan de Desarrollo es. Ustedes nos pueden enviar a esta hora con ese hashtag sus opiniones sobre el Plan de Desarrollo. María del Rosario Guerra, bienvenida a la W, senadora. Muy buenas tardes, Vicky. Un saludo para usted, para el senador Luis Velasco, que nos acompaña, para los oyentes y los compañeros en la mesa. Senador Luis Fernando Velasco, bienvenido. Mil gracias, Vicky Jairo, por la invitación, María del Rosario, por la presencia y obviamente a los miles de oyentes que son los que nos hacen el programa. Numeral en la W, Plan de Desarrollo es. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es el Plan de Desarrollo? Porque el gobierno lo ha presentado con bombos y platillos, está justamente en este momento pues en el examen que tiene que pasar por el Congreso de la República y hay muchas críticas por un lado, pero por el otro lado muchos argumentos del gobierno en torno a sus beneficios. Déjeme empezar por la senadora María del Rosario Guerra. Primero las damas, obviamente. Gracias, Luis Fernando. La ley del Plan de Desarrollo le pide a cada mandatario nacional, departamental o municipal que plantee una visión de lo que será para los próximos años esa gestión de gobierno. Normalmente se habla de una visión de largo plazo. En el caso del gobierno nacional, para los próximos 4 años, ¿cuál es el planteamiento que está haciendo? Este plan de desarrollo, que tiene unos tiempos que debe estar tomada una decisión en el Congreso, más tardar el 7 de mayo, está ya en discusiones en las comisiones y fue el resultado de la participación de más de 7,000 personas en todos los departamentos del país donde se hicieron las mesas de trabajo y recoge en las bases del plan, que son cerca de 1,000 páginas, los lineamientos generales y en el articulado, que son 183 artículos, recoge ahí ya lo que requiere modificaciones de ley
introducir nuevos artículos o eliminación. Entonces, lo que el presidente Duque está proponiendo es un gran pacto por Colombia, un pacto por la equidad, porque a juicio del gobierno nacional, que así lo planteó en la campaña, la presidencia de la República, tenemos que lograr que Colombia mejore en materia de equidad y esto se logra con legalidad y por eso el gran énfasis a superar barreras que hoy los colombianos les está frenando la posibilidad de ser más productivo y de tener una mayor seguridad y segundo con el emprendimiento porque en materia económica la gran preocupación es que tenemos un crecimiento potencial de la economía solo del 3.5% y con eso no vamos a sacar adelante la pobreza a muchos colombianos. Senador Luis Fernando Velasco, en la W, plan de desarrollo es, complete usted el hashtag. Plan de desarrollo es la posibilidad que tiene el país de hacer un acuerdo entre sus distintas fuerzas, sus distintas regiones, para diseñar una hoja de ruta que supere los principales problemas que tiene el país. Ese es, diría yo, el deber ser. ¿Qué hay hasta ahora, Vicky, María del Rosario? Hasta ahora hay una propuesta que ha presentado el gobierno, tiene dos elementos, dos pilares fundamentales, equidad, legalidad, y buscando la equidad y buscando que esa equidad respete la legalidad, es lo que dice el gobierno, es que quiere enfrentar esos problemas. El plan de desarrollo tiene unos elementos positivos. O sea, aquí no podemos llegar a destrozar un trabajo y simplemente hay cosas muy positivas, muy sí, buenas. Hombre, uno cómo va a decir que es malo que el plan de desarrollo reconozca la necesidad de tener un ingreso igual al IPC más 4 puntos para la educación superior en Colombia. Pues, o sea, que fue lo de acuerdo que sí, y entonces, ¿por con qué los su partido, el Partido Liberal, dijo que con ellos no cuenten, que con el partido no cuenten? El señor expresidente Gaviria ha dado una muy importante opinión sobre unas críticas que hemos hecho al plan de desarrollo, pero quienes en últimas diremos si cuentan o no cuentan con el partido son las bancadas. O sea, es una opinión pero usted está diciendo no que el jefe del partido no consultó a los otros. Él pues digo, se no reunió consultó con a los nosotros, congresistas. pero es una decisión, Vicky, lo quiero decir con claridad, es una decisión de autonomía del Congreso. Las opiniones del presidente Gaviria son importantes, se van a evaluar, pero Vicky, ya estamos grandecitos como para que a recibir órdenes. Pero lo veo rebelde, Luis Fernando. No, rebelde no, es una realidad. Entre otras cosas, Vicky, ¿sabe por qué? El peor error que podría hacer el Partido Liberal es decir, simplemente vamos a votar no el plan de desarrollo. Porque si votamos no, óigame bien, si lo negamos, queda el plan de desarrollo. ¿Qué he propuesto yo? Mire, evaluemos los elementos altamente negativos que los tiene, y hoy los voy a plantear, y llevemos proposiciones para eliminar esos artículos o para reformar los artículos, porque si no los eliminamos y no los reformamos, quedan vivos. Y otros votando sí o votando no. Un paréntesis, ¿y hay otros liberales que están pensando como usted o otros que dicen no, nos vamos por donde diga el presidente Gaviria? No, pues evidentemente supongo yo que se convocará a unas reuniones de bancada, se definirá si esta es una posición de partido, el señor presidente expresará su opinión, los demás haremos el debate, que será un debate no solo en la bancada, sino también en las plenarias y en las comisiones. Como cualquier ley, porque el plan de desarrollo al final es una ley, como cualquier ley, está reflejando una visión de un gobierno que entra al Congreso para enriquecerla, para mejorarla. Pero aquí lo cierto es que este plan de desarrollo, quiero hacer énfasis, tiene unas metas fundamentales. ¿Cómo no vamos a apoyar que haya 2 millones de niños que se les asegure la atención de 0 a 5 años? O que de 800.000 que hay hoy estudiantes en la jornada escolar completa tengamos 1.800.000, o que haya 600.000 viviendas con el programa de mejoramiento, o que la economía se pase a crecer por encima del 4% para poder sacar de la pobreza a cerca de 2.900.000 colombianos, o propuestas que trae el plan como la ley del veterano que tanto han querido los militares retirados, o propuestas que es la primera vez que hay un capítulo especial para las personas en situación de discapacidad. O sea, este plan tiene unas fortalezas importantes y refleja, y quiero insistir, los compromisos en campaña del presidente Duque
cosas por mejorar, claro que sí. Por ejemplo, yo soy una de las que digo que el artículo 35 que le quita el manejo de la inversión pública, planeación, no estoy de acuerdo, lo hice saber públicamente porque yo creo que vale la pena mantener eso que el presidente Llera creó en el año 1967 cuando se creó Planeación Nacional, Colciencias y FONADE, tristemente hoy desprestigiada, pero cuando Planeación era precisamente esa entidad que mirara a largo plazo con proyectos de largo plazo. Entonces hay temas como ese, o como ayer con los gobernadores de la costa. Por ejemplo, el presidente Duque, después de una reunión con gobernadores, acogió que la fórmula que se había introducido aquí para el giro de los recursos en materia de el consumo y los licores, pues retirarlo. Ese es parte del debate que se gana en estos, y les recordamos en estos a nuestros oyentes que nuestro hashtag hoy es en la W, Plan de Desarrollo es. Usted nos puede enviar sus opiniones. 12 del día, 21 minutos. Hablemos de esas críticas, Luis Fernando, que usted desde el principio está haciéndole al plan de desarrollo. Digamos, usted se ha puesto a estudiarlo, usted estuvo acá, habló del tema, si mal no estoy, de los subsidios, que ya se cayó ese punto. Afortunadamente. De los subsidios para la energía. Se quitaban de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Sí, y eso se salvó. Sí. Digamos, se salvó. Por lo menos el gobierno ya anunció su decisión de retirar esa propuesta. Pero solamente, escúchame que te interrumpa porque hay que ser preciso, es que la ley 142 le daba un 50% al estrato 1 en materia de subsidio, un 40% al 2, y luego se incorpora el 15% del plan de desarrollo, entonces se le quitaba el 15% y también nosotros estábamos de acuerdo de que eso no podía darse en el plan. Entonces, en eso coincido con el doctor Luis Fernando. Vicky, podemos plantear elementos positivos, pero voy a entrar haciendo las críticas. Estructurales. Primero, es un plan de desarrollo recentralizador. ¿Qué es recentralizador? Las regiones tienen unos recursos propios. Unos recursos por definición son, por ejemplo, las regalías. Las regalías son de los entes territoriales, no son de la nación. Pues con este plan de desarrollo, la decisión técnica y en el fondo política de en qué se aplicaban, en qué proyectos se aplicaban, volvían a los ministerios. Y yo quiero poner un ejemplo sencillo para que entiendan el drama de lo que es tomar esa decisión. Los alcaldes del Pacífico, con quienes ayer me reuní, incluso con la directora de planeación que muy amablemente nos atendió, uno de ellos tenía un proyecto que para él es importante de mejoramiento de esteros, que es por donde la gente transita en el Pacífico colombiano. Allá no hay carreteras, allá la gente anda es en los esteros. Entonces necesitaban limpiar sus esteros porque son sus vías, es como un mejoramiento de una vía terciaria. Quien tenía que ir a darle una revisión era el Ministerio del Medio Ambiente. Llevaban 2 años esperando a que el funcionario la visita. Y la última respuesta fue de Ripley. Quiero ir, pero no hay tiquetes y en los planes de austeridad nos han dicho que no nos dan tiquetes para visitar eso. Entonces, no se puede hacer esa cosa. Bueno, listo. Segundo elemento. Ustedes están muy largos y muy aburridos, les quiero decir. Segundo elemento. Bueno, voy a hablarle se duerme si nos está oyendo. Bueno, Vicky. Desarrollemos eso. Bueno, segundo elemento y editado. Para nosotros es importante una visión mucho más integral de lo que es la legalidad. Es que hay que llegar a las regiones no solo con tropa, hay que llegar con los planes de desarrollo con enfoque territorial. No había recursos para los PDs, para nosotros es importante eso. Para nosotros es importante no entregarle facultades al gobierno. ¿Qué quiere el gobierno? Con una ley como el plan de desarrollo, hacer reforma tributaria, reforma pensional, todo. No, señor. Entonces son 3 elementos muy fuertes donde decimos no le jalamos a eso. Recentralizado, lo otro es muchas facultades al gobierno y el otro, sí, a mí hasta se me perdió porque usted está muy largo. Facultades, muchas facultades al gobierno según usted. ¿Y cuál era el tercer punto? Yo quiero dar respuesta a esos puntos. Ya vamos a dar respuesta, espérenme un segundo. Recentralizado, excesivas facultades y se meten temas que no deberían meter en el plan de desarrollo, reformas tributarias, pensionales y otras cosas, eso no debe meterse. Entiendo. Permítame que ya la senadora María del Rosario le va a responder, pero hay noticia importante en la Fiscalía. Permítame un segundo, 12 del día 25, a ver si nos despertamos, Luis Fernando. Laura. Vicky, en un informe de la Fiscalía sobre muertes ilegítimamente presentadas, es decir, falsos positivos,
presentadas en combate por la fuerza pública, se indica que en la actualidad 135 casos se encuentran en juicio, 22 casos se han dado condenas y en 88 ocasiones se ha precluido. Estas actuaciones corresponden al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018. En los procesos de falsos positivos, las investigaciones de la Fiscalía se orientan a dar con los máximos responsables, es decir, comandantes de brigadas y batallón y oficiales de inteligencia. La Fiscalía ha vinculado a 117 personas con rangos de coronel o teniente coronel en aproximadamente 292 radicados. De estas personas, 15 serán vinculadas formalmente a nuevas investigaciones y 12 a investigaciones existentes. El documento completo lo pueden encontrar los oyentes en la página web de Laura, W Radio. pero ¿habla puntualmente de la cúpula militar de hoy? Sí, claro que sí, porque se habla de comandantes de brigada y batallón y oficiales de inteligencia. Pero y digo, el operaciones. comandante del ejército, comandante de las fuerzas militares, No, vi que cuando este hablo de informe- cúpula militar es de los principales. No, y que este informe habla de actuaciones correspondientes al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, pero no dice exactamente qué persona. Ah, ya le entiendo. Bueno, mil gracias, Laura. 12 del día 27. Bueno, entonces, había quedado usted, senadora, de responderle al senador Luis Fernando Velasco sus tres gordas Rápido, facultades. preocupaciones. Todos los últimos planes de desarrollo le han dado facultades al gobierno para crear, para modificar, para suprimir entidades. El de Santos, el último, en el solo sector agricultura creó 4 entidades. La desarrollo Yo voté rural no, integrado, y ustedes la también, DTR. y ahora piden las Aquí, facultades. Lo que está pidiendo el presidente Duque fundamentalmente es la posibilidad de suprimir, porque está en un plan de austeridad grande, redefinir y se introduce algo que fue iniciativa del Partido Liberal, que tengo que reconocer, lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para poder hacer la reorganización. del Senadora, tema. pero ¿es verdad que ustedes votaron no en el anterior gobierno a esas facultades? Nosotros en el anterior gobierno votamos no el plan de desarrollo en muchos de los componentes, porque el tercer Criticando punto las dice, facultades. el doctor Luis Fernando, el tercer pero en este caso la estamos apoyando porque tiene un En componente cambio, yo soy grande coherente. Yo le de voté no al plan de austeridad, desarrollo de doctor Luis Santos. Fernando, de austeridad. Yo, que fui ponente hace 4 años, critiqué que sabían 9 reformas tuvo el plan de desarrollo anterior. La reforma a la educación terciaria, la reforma a la salud, la reforma al Código Minero. Se cuidó mucho este plan de desarrollo el presidente Duque en tocar reformas. Lo que toca son puntos específicos, como por ejemplo la ley de punto final en la salud. Senadora, para pero hay una cosa asegurar puntual que se paguen las deudas. sobre eso que dice el senador Luis Fernando Velasco, y es cuáles eran las preocupaciones de ustedes sobre las facultades al gobierno que consideraban en ese plan de desarrollo excesivas en el anterior gobierno y que ustedes votaron no. Crear entidades. Y por Ah. eso en este plan de desarrollo fuimos claros con el presidente Duque en la reunión de bancada que aquí era austeridad, era rediseño y supresión de entidades, pero que no podíamos seguir aumentando la burocracia, y por eso el artículo de facultades, que es el artículo 181, hay una proposición para que se limite a la austeridad en el María del Rosario, si saben qué facultades, o sea, si saben qué entidades van a eliminar, dígalas y debatámoslas. Porque ¿Y eso tenemos no que se hacerlo aquí. conoce? No se conoce. Usted no puede entregarle un cheque en blanco a un presidente, ni a Santos, porque yo voté no, ni a este para reestructurar el Estado. ¿Y qué entidades se van a Dígale, acabar, senadora? Pero no, están en ese estudio el gobierno. pero usted está sabe haciendo. quiénes son, Acuérdese ¿o que el no? gobierno del presidente Uribe acabamos cerca de más de 400 entidades y fue un ahorro significativo. Aquí, por eso nosotros en la proposición somos muy claros. Suprimir, reorganizar entidades, siempre buscando ese ahorro de 2 billones de pesos al ¿Pero año. tienen en la mira algunas entidades? Pero, por ejemplo, una de las discusiones que hemos dado es ver gestión de riesgo y fondo de adaptación, cómo van a quedar esas dos entidades, si se pueden articular. unirlas. Por ejemplo, mirar en el tema ¿cómo se llama? Fiduciarias. El solo Hacienda tiene 4 fiduciarias que ellos están pensando que de pronto puede quedar 1 o 2 fiduciarios. O sea, sí se está ya hablando de una ¿Y el IMPEC, por ejemplo? Hay que mirar ese tema. Esos son ya temas díganlo. que hay que mirar. ¿Qué es lo que para nosotros estamos diciendo? No nos negamos a debatir. Primero, ¿es en el plan de desarrollo con facultades? No. Lleven una ley de reestructuración del Estado y debatámosla. Pero ese cuentico de que con un artículo despachamos 8, 10, 12, 14 entidades, bueno, probablemente algunas sobran, pero otras no sobrarán. Entonces debatámoslo. Es lo que nosotros estamos diciendo.
Y por eso hoy tenemos una proposición para focalizar el tema. Pero hay un tema de descentralización que habla Luis Fernando que me parece Él importante. dice que es recentralizado, Sí, o sea, y refuerza... lo tocamos ayer con los gobernadores de la región Caribe colombiana. Mire, el espíritu del plan es que haya un buen manejo de los recursos públicos. Entonces, efectivamente, cuando en el artículo 28 traían que la viabilización de los proyectos las dieran los ministerios, pues eso en un acuerdo que hubo con el presidente Duque esta semana se decidió quitar, entre otras cosas, para que más bien hubiese una asesoría, un acompañamiento a gobernadores y alcaldes para que presenten buenos proyectos y proyectos articulados, pero que ellos sean en los órganos de decisión de los recursos de regalía lo que puedan definir qué se va a priorizar en el tema. Un segundo punto. O sea que no era falsa la crítica. No, la es están que hay cosas recogiendo que no y están estamos diciendo es diciendo cierto que y falsa, cambiamos. Pero hay que entender el espíritu, Luis Fernando. El espíritu era, tú sabes cómo se han malgastado muchos recursos, sobre todo los de ciencia y tecnología. Pero si hoy Sí, ahí hay unos sistema problemas de graves. ciencia y tecnología, oiga, que se sometan a unos criterios del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Si los proyectos son proyectos por ejemplo, que ellos tienen un componente importante en los temas productivos, que no sea un copy-paste de proyectos, sino que efectivamente respondan a unas prioridades departamentales y regionales. Entonces, cosas que se han venido ajustando en el diálogo del presidente Duque con gobernadores, pero también ya iniciamos la mesa de ponentes y ahí ha habido cambios de los temas. Tengo una duda, senadora, de pronto usted nos puede contar. ¿De quién fue la idea de lo de quitar los subsidios en la energía, los estratos 1, 2 y 3, que ya fue eliminado del plan de desarrollo? ¿Pero de quién fue esa idea en el gobierno? No tengo esa información, no tengo la información. ¿Cuál fue el espíritu? Debe ser del mismo, ¿Cuál del fue el IVA a la canasta espíritu familiar. que vale la pena que los oyentes lo tengan. De algún tecnócrata. Habla de allá. Carrasquilla usted. No, de algún tecnócrata que... Sí, que- De ese sector. sí, de ese sector, que se El le ocurren unas espíritu cosas... es que tenemos que comenzar a quitar subsidios a personas que lo pueden pagar. El mismo viceministro de Hacienda decía, mire, si mi casa es en el estrato 3, yo estoy recibiendo subsidios de energía, de agua y de luz. ¿Por qué si yo lo puedo pagar? Pero el problema es la metodología nuestra. ¿Qué es la metodología? Está estratificada. Por eso uno de los grandes retos de este plan es que haya un cambio en la metodología para focalización de subsidios y poder depurar la base. Hablo, por ejemplo, de los subsidios a las pensiones. Usted sabe que el 30% de los 70 billones que al año se gastan en subsidios se va a subsidio de las pensiones altas, personas que no deberían tenerlo. Entonces, el espíritu, entre comillas, era positivo, pero terminaba afectando a aquellos que efectivamente podían estar necesitando esos 6.000, 8.000 pesos que podía valer. Rosario, ese por subsidio. Dios. Por Dios, mire lo que usted acaba de decir. Acaba de dar una confesión terrible. Nos querían meter la reforma pensional en un artículo de facultades No, esto no era para la reforma Pero pensional. se acaba de decirlo, No, acaba de decirlo lo de los no. subsidios de las pensiones. Servicio público, lo que te estaba poniendo era un ejemplo de cómo hay personas que están recibiendo subsidios del Estado, Luis Fernando, como los que ganan altas pensiones, que no deberían tenerlo. Estoy de acuerdo, pero eso Eso se es- debate en una ley que se llama Eso no reforma está aquí en la pensional y en ley, un acto eso no está aquí en legislativo. la ley del plan. O sea, eso Lo no puede ir único que incluido estaba ahí. en la ley Pero del es plan que, era mire, lo de los servicios públicos. Hay pero eso no artículos está en la ley del plan, hay estoy artículos en poniendo este plan de ejemplos. desarrollo que son reforma tributaria. ¿Cuál? Se los pone- ¿Cómo cuáles? A ¿Cuál? ver. el ciento... Pero mira, aquí lo tengo, tengo. Mientras tanto, recordémosles a los oyentes que tenemos hoy este hashtag, numeral en la W, ¿Cuál plan es de reforma? desarrollo es. Usted nos puede enviar sus Si hubo, opiniones ya en si hubo segundos. cuidado en este plan, perdón, es que no crear Los artículos 106 y 148. aquí Eso los debería que- ser más parte de una reforma tributaria y no de un plan de desarrollo. El gobierno y el ministerio lo que está pidiendo son facultades extraordinarias para modificar la estrategia de seguimiento y control del uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Sí, También pero- está pidiendo en el caso de las regalías con estas facultades poder aumentar la centralización de esos recursos. El artículo 43 daría facultades al gobierno para vender sus acciones en las sociedades que administra CISA, siempre y cuando esa participación supere. O sea, hay una cantidad de no, cosas pero que perdóname, deberían yo sí ir. te tengo que responder en el 148, que fue el que después de la reunión con los gobernadores decidió retirar. Modificaba la manera tributación como se le con los en pagaba los licores. El impuesto Es- a los licores. lógico. Eso se decidió cambiar porque eso efectivamente fue un gran debate que tuvimos en el Congreso, donde incluso el presidente Duque fue ponente de esa ley de licores. Eso se decidió Yo- cambiar. Y el 106, que tú estás haciendo referencia, Luis Fernando, es
el de incentivo a la generación de energía. Esto a mí lo que me parece importante es que se está haciendo un gran esfuerzo de que se generen fuentes alternativas de energía solar, eólica, de biomasa, y que haya un incentivo para ella. Fíjense ayer que hubo esa subasta. Y nadie se presentó. Y lo que queremos Hubo es que oferentes. pueda haber 1.500 megavatios que vayan al sistema. Entonces, digamos María que del Rosario, totalmente de acuerdo, pero si usted va a debatir temas tributarios, haga una ley tributaria, no pide unas facultades, entre otras cosas. Se por lo está siguiente, mezclando Rosario. de todo en este plan de desarrollo. En el plan de desarrollo anterior hubo 18 entre tasas y contribuciones. Claro, y por eso le voté no. criticamos nosotros, por eso hemos sido cuidadosos. Por eso voté de que no, este y le plan voté lo no haya. al propio director de planeación, que era de mi partido, cuando le dio por mantener unas licencias ambientales en minería en los páramos, y luego coadyudé la demanda que nos dio la razón en la Corte Constitucional. Lo que pasa es que aquí hay una gran diferencia. El problema es que uno no puede creer que cuando pide facultades para hacer reformas tributarias sean buenas si las presenta un gobierno y malas si las presenta otro. No, para mí es mala. Senadora, si la pero presenta está esto o la bien anterior. Senadora, ¿está bien mezclar todo Aquí hay eso en el plan? Una propuesta concreta que permiten dar incentivos en el caso de energía para que se utilicen las nuevas fuentes de energía. Y segundo, ¿qué se retiró del plan? Se retiró del plan el artículo que tiene que ver con la reducción de los subsidios a los servicios públicos. Se retiró del plan la manera como se recalculaban los ingresos para los entes territoriales en materia de licores, y se retiró del plan lo que tiene que ver con la priorización de proyectos por parte de los OCAT, y hay todo otras eso en el cosas. espíritu de un diálogo que tiene el gobierno, como la ley de financiamiento. Esto llega al Congreso y comienza el debate, y el espíritu del gobierno es un espíritu constructivo sin perder la esencia de lo que es su compromiso como de campaña y como gobierno. Vicky, hay otras cosas. Mire, yo aquí en esta misma mesa dije, ojo con esos artículos 30, 31 y 32, que convierten la fórmula de la gasolina en un negocio financiero de riesgo, que lo termina pagando el Hablemos consumidor. de ese punto de la gasolina que le importa tanto a la gente. Si usted quiere, perdón Vicky, si usted quiere tener una fórmula razonable para que le dé unos precios de gasolina razonable, tiene que tocar los tributos. La gasolina por galón tiene 6 tributos. Si el gobierno pide facultades para hacer la fórmula, de entrada está diciendo que no va a tocar los tributos, porque bien lo sabe María del Rosario, que por facultades no se pueden modificar tributos. Entonces, ¿a dónde vamos? A una fórmula que encarecerá aún más los precios de los combustibles. Yo no sé si al presidente le han explicado bien eso. Yo me voy a reunir con él la próxima semana y le llevo una carta diciéndole, ojo, señor presidente, porque usted como senador decía otra cosa. Entonces, allí hay ¿Qué un... decía el presidente como senador sobre eso? Primero, no está de acuerdo con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Él incluso y la propia María Rosario me ayudaron en ese debate. Y hoy, sus técnicos, muchas veces los presidentes ni se dan cuenta, le hacen proponer una cosa todavía más gravosa. Ayer me reuní yo con los líderes gremiales de todos los transportadores del país y los alerté. Y entonces, lo que le dije ayer a la directora de planeación, hombre, si tienen la fórmula, llévenla y la debatimos para saber realmente qué va a pasar, porque le expliqué. ¿Qué es lo malo de lo que usted encontró allí para tenerlo claro y que usted lo pueda debatir? Antes de eso senadora? lo quiero hacer una claridad. ¿Cómo no te va a parecer bueno, doctor Fernando, que hoy el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es de más de 10 billones de pesos, y que en el plan de desarrollo el gobierno, como estaban en TES, asume esa deuda? De por sí ya ese es un primer paso. Tú sabes del desfinanciamiento que tiene ese fondo, Perdón, que era lo que María estaba del Rosario, generando también perdón, un María del gran Rosario. un Lo que gran dice ahí drenaje. Entonces, es ahí, que faculta al gobierno para hacer las acciones luego- financieras para asumir. ¿Y qué es facultar? Es convertir los 10 billones en un crédito bancario que terminarán pagando los mismos consumidores. O sea, ahí lo viene mi debate. asumen con base en los test, y fuera de eso hay que también revisar. Yo sí No creo que dice hay que eso, revisar en mi también concepto el no tema, dice eso. porque es que aquí volvemos, hay que sacar la lista de todo lo que es. Pero detengámonos en la gasolina un momentito. En blanco y negro, para que quien lo está escuchando o quien nos está viendo a esta hora entienda cuál es la gravedad, según usted, de lo que está proponiendo ese plan de desarrollo del gobierno en torno a la gasolina. ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo malo? ¿Aumentar el precio o una buena noticia que va a bajar? Claramente, así como está la propuesta, dispara más el precio. A de los ver qué combustibles. dice la senadora sobre eso. Pero hoy
10.5 billones de pesos es el déficit que tiene ese fondo de estabilización. Segundo, aquí se puso, y ese es el mejor indicador, aquí se puso una sobretasa. Tú lo sabes, a los combustibles, y el recaudo ha sido inferior a lo estipulado, y eso también ha generado un vacío. Y tercero, lo que se busca es que el gobierno recoja esa deuda porque tienen cerca de 8 billones de pesos, pero adicionalmente a ello que se mire, porque cerca del 30% del precio de la gasolina es impuesto, que se mire ese tema. Que se mire ese María del tema. Rosario, pero va a disparar pero o no va a disparar, senadora. ¿Por ti sube el precio o no? Pueda revisar cómo se está María del calculando Rosario. el tema. Perdóneme, senadora. Es cierto lo que está diciendo Luis Fernando Velasco, que el plan de desarrollo, lo que tiene estipulado para el tema de los combustibles, de la gasolina, va a disparar el precio de la gasolina, ¿sí o no? Lo que quiere el plan de desarrollo es revisar la manera como hoy se está calculando el tema, y además de ello, buscar donde no hay buena focalización de los subsidios para que se revise, porque lo que no podemos María del seguir Rosario. es que ¿Esa podría bajar? todo esté No baja. subsidiado y no hay recursos. Perfecto, para pero tanto ¿la subsidio. dispara o la baja? No sé cómo la va a proponer el gobierno. Hay que esperar que ellos nos pasen la fórmula que van a planear. Esto ahora María lo que del está es Rosario, si dándosele no la facultad al gobierno para tocan que los revise la tributos y fórmula. tú estás de acuerdo conmigo, no bajan los precios de los combustibles y a través de facultades no pueden tocar los tributos. Al no tocar los tributos, uno pensaría que toquen los ingresos al productor, tampoco le van a tocar los ingresos a Ecopetrol. En otras palabras, ¿para dónde va la fórmula? A subirle más el precio a los combustibles a los colombianos. Entonces lo que yo quiero es, lleven la fórmula, llévenla y la debatimos. Pero la Déjeme fórmula... anunciarles a los Viendo oyentes, precisamente esa revisión de la fórmula. ya somos la tendencia número 4 en un tema que es ciertamente Técnicamente técnico y complicado, complicado. pero que es importante dar este espacio Oye, ¿le cuento para otra? que los oyentes tengan estas dos posiciones. Permítame un segundo, es numeral en la W, plan de desarrollo es. Ustedes nos envían sus opiniones, ya somos la tendencia número 4 y es importante que ustedes que están allá al otro, ya voy senadora, un minutito, que ustedes que están allá al otro lado pues entiendan las dos posiciones, lo bueno, por supuesto, también las críticas que se están haciendo y ustedes mismos se puedan ir sacando su propia opinión de lo que puede venir en el plan de desarrollo. Yo, Vicky, solo quiero dejarle a los oyentes una reflexión. Este país no puede seguir simple y llanamente sobre la base de que hay que subsidiar a todo el mundo. Aquí hay que revisar y ayudar efectivamente a las personas de más bajos ingresos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Planeación Nacional, que hizo una buena labor en ese sentido, el doctor Simón Gaviria, su partido, hizo un análisis sobre los subsidios, se encontraba una mala focalización en muchos casos. Entonces, a mí, ¿por qué traigo el tema? Ya hablamos de los subsidios de los servicios públicos, ya hablamos de los subsidios de la gasolina, pero podemos seguir hablando de otros que no trae el plan, pero que están ahí. Yo le veo un espíritu al plan de buscar equidad, esto es, que las personas que tengamos capacidad de pago contribuyamos y focalizarnos en ese grupo que son cerca, ojo, es que todavía el 27% de los colombianos está en situación de pobreza y tenemos que beneficiar a eso. Pero por favor, aquellos que están en condiciones de pagar, que no lo hagan y proteger esa clase media vulnerable, que sigue siendo muy importante, alrededor de un 25% de los colombianos, lo que se denomina clase media vulnerable. A ellos es que hay que focalizar. Una pregunta en el tema de la gasolina. ¿Hay alguna fórmula, y se lo pregunto a la senadora y al senador, ¿hay alguna fórmula para que no sea el consumidor el que tenga que seguir pagando los altos costos del combustible en Colombia? Cuando usted dice que se van a plantear fórmulas, ¿la hay o no? ¿O será el ciudadano del común el que tiene que seguir pagando? Pero usted la tiene y nadie le para bolas. Pero nadie me hace Usted caso, lleva eso 1000 años diciendo eso de la fórmula de la Es gasolina. que hay que ver de qué depende el precio de la gasolina. Oímos, senadora, a ver cuál es la gasolina fórmula. depende Porque del finalmente ingreso la al paga es productor, uno, el consumidor. precio máximo de venta del distribuidor mayorista, del precio máximo de venta en puntos, y del punto mayorista y el precio de venta del galón al público. Entonces, eso es una fórmula y por eso pésele ahí los impuestos. Entonces, a ver, miremos a ver cuál es la Hay fórmula, tres senadora grandes- de Luis Fernando Velasco. Rápidamente, hay tres grandes sea bloques. clara, ayúdenos, hay por favor. tres grandes bloques que hacen el precio de la gasolina. Primero, el ingreso al productor. Es lo que le pagan a Ecopetrol por coger petróleo y volverlo gasolina o volverlo diésel, y lo que le pagan a los productores de palma y de caña por volver eso etanol y alcohol.
De entrada, María del Rosario, ¿sabe usted que en el alcohol hay un subsidio del consumidor hacia el productor y un subsidio por galón de casi 4.000 pesos? Para que nos vamos poniendo de acuerdo. El subsidio no es al consumidor, es a los productores del alcohol. Segundo, los tributos, 6 tributos que suman más o menos 2.700 pesos. Y tercero, que son los márgenes, que son cerca de 2.000 pesos. Eso no se pueden tocar, porque es lo que se gana el mayorista, el minorista, el transporte, o sea... El negocio, mejor dicho. Si usted no toca los tributos, Vicky, está muerto porque no puede bajar los precios. ¿Qué propongo yo? En el ingreso al productor, no golpeemos el negocio petrolero. Mientras el barril de petróleo se esté pagando en $45, no los toquemos. Pero el día que se pague a 46, 48, 50, 60, 70, 80, $90, que son unas utilidades fabulosas para las petroleras, pongamos un impuesto gradual. En la medida en que esté más caro la cotización internacional del petróleo, pagan más alto el impuesto. ¿Y para dónde va ese impuesto? De las utilidades de las petroleras va para estabilizar el precio. En otras palabras, de las utilidades de las petroleras vamos a sacar para que no suba el precio de los combustibles. Entre otras cosas, porque en Colombia nosotros pagamos petróleo colombiano sacado en Neiva, en Yopal, en Villavo, en Arauca, lo sacamos y lo tenemos que pagar como si lo importásemos de la costa del Golfo de Estados Unidos. Ahí está el problema. El Estado recaudó el año pasado por impuesto a la gasolina 2 billones de pesos. De 114 billones que recaudó la DIAN como impuestos internos. O sea que estamos hablando que ese no es la fuente principal de la cual se está financiando el Estado. Pero de ahí sí. Pero sí está afectando la economía y a los consumidores. Pero también las noticias no son alentadoras. Cuando se ponen estos subsidios, porque hay un componente de subsidio importante, todos terminamos beneficiándonos de ese subsidio. Yo estoy de acuerdo que el gobierno debe revisar la fórmula y debe María del Rosario, también, una pregunta respetuosísima, que, la fórmula tenga en cuenta otras fuentes. María del Rosario, una pregunta respetuosísima. ¿Dónde diablos está el subsidio cuando un señor llega con una moto y dice, échemele un galón de gasolina a mi moto, y en solo ese galón está pagando 2.700 pesos de impuesto? ¿En dónde está el subsidio? Pero Luis Fernando, efectivamente de los 9.000 pesos del galón. De los 9.000 está pagando 2.700 en impuestos. Es más difícil que siempre ha habido. Esto es de las discusiones más difíciles porque efectivamente el combustible es fundamental para el sector transporte, es para toda la economía, para el sector agrícola y otros sectores. Y por eso es que siempre se ha cuidado mucho que el precio de los combustibles no vayan a afectar las cadenas productivas. Miremos un poquito cómo se está moviendo la opinión a esta hora en nuestro hashtag numeral en la W. Plan de desarrollo es. Bueno, nos están escuchando y, por ejemplo, Uber Montoya dice, hacer realidad lo que hace unos años era malo, pero ahora sí es brillante. Óscar Iván Muñoz, en la W. Plan de desarrollo es. El planeta de los simios tiene tantos orangutanes y micos que solo se le puede llamar así. Andrés Felipe Bustos Cuestas, en la W el plan de desarrollo es una imposición de un modelo de desarrollo en contra del campesino, una herramienta para debilitar lo pactado en los acuerdos de paz. Déjeme buscar algo bueno, hola, porque es que no encuentro ninguno bueno y tiene que haber. Dice, en la W, por aquí, The King, dice, en la W plan de desarrollo es la ley de financiamiento. Aquí tengo uno. A ver, uno bueno. En la W plan de desarrollo es una maravilla, Carrasquilla. Ay, no, pero yo les voy a decir, plan de desarrollo es el compromiso que hizo el gobierno con las universidades públicas, está en el plan de desarrollo. Ningún otro gobierno le había subido. IPC más 4 puntos en el 2019, IPC más 4.5 en el 2020, IPC más 4.65 en el 2021. Es cumplirle la educación superior. Porque habrá tantas opiniones negativas. El plan de desarrollo es, ojo, 1.800.000 estudiantes en jornada escolar completa. El plan de desarrollo es 7 millones de niños con plan de alimentación escolar. El plan de desarrollo es 2 millones de niños atendidos de 0 a 5. Eso. María Rosario, y déjeme dar unos elementos técnicos positivos, porque es que uno tiene que sentarse. Por ejemplo, el artículo 36 propone una metodología de gasto público orientada a resultados. Claro. Eso es bueno. Señores, ministro, aquí está la plata para que haga vivienda. Revisemos lo que le dimos y revisemos lo que hizo. O sea, comencemos a hacerle seguimiento a eso. Tiene
tiene unos trazadores presupuestales interesantes de ejecución. Para la población afrocolombiana, para la población Tiene- rom, y le vamos a meter para las mujeres. El hecho de convertir el fondo de adaptación y enfocarlo hacia el cambio climático Sí. me parece importante. O sea, ustedes me pidieron que hiciera las críticas, Sí. pero también tengo que reconocer Pues cosas sobre positivas. todo para que los tuiteros Pero tengan déjeme otra, decir algo. los tuiteros tengan otra o los Otra- oyentes otra tengan visión. otra versión, porque veo, yo no sé si esto es lo que está demostrando, porque la verdad, usted viera todas las opiniones que solo para que haga el ejercicio y verá las inquietudes que tiene la gente. Se me ocurre que esto lo que demuestra nuevamente es una gran falta de pedagogía por parte del gobierno y, por supuesto, en cabeza del ministro de Hacienda, 32 el señor talleres, Carrasquilla, que yo, 7.000 ¿dónde usted lo ha personas, vuelto a ver? construido con gobernadores, con gremios, con población civil, construido incluso ¿Por qué habrá tanto desconocimiento de la opinión pública en hay que general? darle, y han sacado una pedagogía, mira, una pedagogía de las 20 principales metas del plan, y está el presupuesto que lo respalda. Yo le quiero decir realmente, ninguna ley es perfecta, ningún plan tampoco, pero lo que más me importa de este plan es que el presidente Duque recoge lo que propuso en campaña, y eso es muy importante porque muestra la seriedad de un presidente de sacar adelante los compromisos que tuvo con los Bueno, aquí encuentro uno bueno. A ver. Juan Manuel dice, en la W, Plan de Desarrollo ya somos tendencia 2, dice, no todo está malo, gira en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, al menos lo mencionan varias veces, pone al menos un lugar a donde llevar el país. Otro, David Peñuela, en la W, Plan de Desarrollo Duque se compromete a resolver los problemas alimentarios de La Guajira y Chocó, sin embargo, bueno, Y hay un capítulo exclusivo para Seaflower, para San Andrés Isla. Ningún otro plan lo tenía antes. Eso hay que ponderarlo. Hay un capítulo que es que yo quisiera resaltar porque hay cosas que son fundamentales. Por eso, María de Rosario, creo que es importante que lo debatamos. Un capítulo sobre deporte, sobre ciencia y tecnología, sobre la economía naranja, que es todas las industrias creativas. Yo le voy a ayudar con una cosa, senadora. Déjeme también, senador. Yo le voy a ayudar a llenar este hashtag con estos, porque estos son como titulitos que entiende la gente muy bien. Este es el ¿cómo se llama? El dossier del gobierno, como una cosita para que la gente entienda. Entonces uno podría decir, en la W, Plan de Desarrollo es llegar a 2 millones de niños con educación inicial, aumento del 67%. En la W, Plan de Desarrollo es duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales de 900.000 a 1.8 millones. En la W, Plan de Desarrollo es multiplicar más de 4 veces jóvenes en acción, llegando a 500.000 cupos. En la W, Plan de Desarrollo es 550.000 productores con asistencia técnica agro y 300.000 con agricultura por contra. No, esto ¿Y tiene cómo? que hacer. A ver, perdón, Vicky. pasa, Vicky. ¿Usted sabe qué porcentaje va de inversión al agro? Y la doctora María del Rosario me corrige. 2%. No, Luis Fernando. Lo Bueno. que pasa es que solo para el componente productivo están 10 billones de pesos, pero si tú le sumas el componente social y le sumas los componentes de seguridad, se aumenta a más de 20 millones de pesos. Lo que pasa es que hay que entender que un plan de desarrollo tiene unas bases del plan que son cerca de 1.000 hojas y tiene el articulado. Aquí lo que hemos discutido con el doctor Luis Fernando fundamentalmente son los 183 artículos, pero en las bases del plan encuentran ustedes las metas, que es lo que en últimas, al final se va a evaluar. Sí, pero las si metas cumplió se o no concretan cumplió, Luis con Fernando. la inversión. Vale 1.096 billones de pesos el plan. Vicky, Es un 50%. enunciados de buena voluntad, que no nos digan cómo los van a hacer. Ese es como el cuento del ¿Sí está? borrachito que entra a Alcohólicos Anónimos. Mire, aquí ayudan a los borrachitos, sí, pues présteme 5.000 ¿Está? para la media. No, Si es tú te lees la cómo. base Esa del no es la plan. solución. No, esa no es la Fernando, solución. Si tú te lees las bases del plan, vas a encontrar, por ejemplo, el tema de aumentar la jornada escolar completa. Eso es bueno, el pero hay que decir fondo de cómo se infraestructura financia. educativa, Sí. cómo se va a ver unos incentivos para los mejores maestros. Si tú te metes a los 600.000 mejoramientos Ese es un de tema que me vivienda, gusta. te metes El- ahí el y de vas incentivo a a los encontrar la mejores propuesta de cómo van a hacer ese trabajo. O sea, cada una en las bases del plan, cada meta tiene el cómo. Cada meta Pero tiene Una cosa muy rápida porque ya se nos va a acabar el tiempo. Veo aquí los pecados del plan, que es lo del Partido Liberal que ha sacado el expresidente Gaviria. Dice, bueno,
como muy rápido, el proyecto presentado por el gobierno omite incluir un capítulo especial y expreso en el que se garanticen los recursos presupuestales para darle continuidad a la implementación del acuerdo de paz. O sea, va a faltar plata para la paz o no la van a garantizar. El proyecto es un proyecto centralista, que es lo que dice Luis Fernando Velasco. Para el Partido Liberal es inaceptable que el plan de desarrollo pretenda limitar la inversión en el campo a solo 2%, que también lo ha dicho Luis Fernando. Adicionalmente, rechazaremos las propuestas que a nuestro juicio se consignan en el plan de desarrollo y que ponen en riesgo la producción adecuada del medio ambiente, por ejemplo. Y ahí menciona una cantidad de artículos. Luego, en el proyecto del articulado se incluyen normas que no deben formar parte de un plan de desarrollo, también lo ha dicho usted. El proyecto no señala con claridad los proyectos de infraestructura que se emprenderían y ello recorta las competencias del Congreso. Y cierra diciendo que la consulta previa que se ha debido hacer con las comunidades étnicas se restringió a las bases del plan de desarrollo, no al contenido del plan, lo que puede generar problemas de con el presidente Gaviria, se ve que solo se leyó los 183 artículos, pero no se leyó ni las bases del plan, ni se leyó tampoco cada uno de los pactos regionales. En cada uno de los pactos regionales están las obras, las prioridades en materia de inversión. Entonces, están las obras que se van a continuar de 4G, están los planes en materia de acueducto y alcantarillado, están proyectos importantes en materia, por ejemplo, de un centro de convención para el zona del Golfo de Morrosquillo, y está cada uno. O sea que hay que leerse completo el plan, porque el artículo 2 dice que el plan de desarrollo no solo es el articulado, sino sus bases. María del Rosario. Y déjeme decirle otro tema que tal vez usted lo tocó en un principio. Miren, yo lo que quiero resaltarle es que la equidad, que es lo que le apuesta el plan, se logra con legalidad, y un gran esfuerzo está haciendo este articulado para sancionar a los que incumplan con contratos en el gobierno, lucha contra la corrupción. ¿Tiene futuro este plan? ¿Va a avanzar, senadora? El plan va a salir adelante, sí, va a entre salir otras adelante. cosas, porque fue construido de manera participativa. Pero con en todas las bastantes regiones del modificaciones. país. Y el plan comenzó el debate del Congreso, y ayer, por ejemplo, que en las comisiones ya hemos avanzado en muchos artículos, enriqueciendo uno, mejorando. Vicky, déjeme decir una cosa rápidamente y para comprometer. Artículo 87, que es validación biométrica. ¿Sabe qué quieren hacer? Cada actuación que usted haga de giro, por ejemplo, que es lo que hacen los campesinos cuando le mandan a alguien, tiene que hacerlo por validación biométrica, y eso lo tiene que pagar el usuario. Eso es cobrarle 3.000 pesos adicionales por el giro a la gente. Guillermo García, que es un hombre juicioso, me hizo caer en cuenta en eso. Hombre, señores, por favor. Sí. ¿O es que queremos que los únicos que en este país hagan eso sean los bancos? No, pero Luis Fernando, toca terminar. Por el otro lado está la crítica de que aquí se hacen, puede haber lavado de activos con pequeñas cantidades. Entonces, cuando se quiere introducir la tecnología, yo soy la primera defensora de los giros postales, pero todo aquello que logre asegurar que esos recursos, las personas que los envían, están siendo ellos y no testaferros, ayuda. Que no sea 472. Ataquemos el gran lavado con los giros de 40.000 pesos. Nos vamos a la pausa. Yo les agradezco a la senadora María del Rosario Guerra por estar con nosotros. Ay, oiga, no le pregunté nada por lo de la escogencia del candidato. Ahora le pregunto aquí internamente y luego les cuento a los oyentes. Gracias, Luis Fernando, también por estar con nosotros. Gracias, debatiendo un tema que pues es bastante técnico, complejo, pero que veo que le importa mucho a la gente, y seguramente de aquí el gobierno sacará una conclusión, y es que todavía parece faltar mucha pedagogía. Mire esto, Germán Villarreal, en la W, plan de desarrollo es la forma como pagar la mermelada a nivel nacional. En la W, plan de desarrollo es que los pobres seamos pobres y los de cuello blanco sigan robando. También es acabar con el campo y sus campesinos. Y de ahí para allá, arrancar y descuartizar las oscuras trampas de los vicios de las viejas costumbres políticas, dice Manitos Tostados. Lo que busca adelante, romper me gusta el plan con la equidad. En fin, con la ya legalidad. venimos. Que haya más formalización laboral, que haya legalidad en las actuaciones de los ciudadanos y de las entidades. Una pequeña pausa. Ya regresamos, esta es la W. A ver, llegamos a la tendencia 2. Bueno, eso no nos fue nada mal. Entonces, a ver, estuvo bien el llamado de atención. Muy bien. Sí, ya. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Un testimonio de una niña. El profesor empezó a abusar de la niña. Estefanía. Mi vida cambió mucho porque pues ya todo el mundo me reconoce como que esa fue la niña que